Domingo 3 de noviembre. No me abandones, Señor Dios mío, no te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios, y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te he transmitido hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre, y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas
se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estad lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo 31 del tiempo ordinario, que en su cíclope proclama un evangelio tomado del capítulo 12 de San Marcos. Y voy a comenzar con algo que podría parecer anecdótico, pero creo que nos puede iluminar. ¿Cómo concluye el evangelio de este domingo? Concluye diciendo: y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Porque es que cuando se hace una pregunta clave, fundamental, y cuando obtiene la respuesta que estamos buscando, la verdad, entonces ya las preguntas secundarias pues ya están sobrando, ¿no? Alguien dijo que formular la pregunta correcta es más importante que dar una respuesta correcta a una pregunta intrascendente. Qué importante es formular las grandes cuestiones, ¿no? Pues bien, ¿cuál es la gran pregunta que escuchamos en el Evangelio de hoy? Un escriba, al cual Jesús alaba después, un escriba le dice: ¿cuál es el principal de los mandamientos de la ley de Dios? El primero de todos. La pregunta, como veis, es muy clave. Es como si él dijese: ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo podemos seguir sus caminos? ¿Cómo podemos cumplir su voluntad? Es una pregunta que parte de un planteamiento teocéntrico, es decir, que supera esa visión que hoy en día está muy arraigada en nosotros, que es verlo todo desde nuestra subjetividad. Hoy en día es muy frecuente que nos hagamos preguntas como: ¿qué espero yo de Dios? ¿Qué espero yo de la vida? Bueno, ¿y qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo principal que Dios nos dice, ¿no? Bueno, la respuesta que da Jesús es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo principal, lo sustancial. Dos mandamientos en uno. Cuando nosotros aprendíamos los 10 mandamientos, al final decíamos: estos 10 mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que hoy en el Evangelio de hoy responde Jesús. Bien, tener conciencia de qué es lo esencial, de qué es lo fundamental, nos permitirá que el resto de nuestra vida se module y gire en torno a lo esencial. Alguien dijo que lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Es decir, que frente al riesgo de dispersarnos en lo secundario, en lo periférico, tenemos que entender que el amor a Dios y al prójimo es la columna vertebral de la religiosidad, del sentido de la vida. Y obviamente lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. O sea, que a esto le demos el lugar central y que esto ordene el resto de las cosas. Si alguien desde nuestra perspectiva cultural, ¿no?, le escuchase a Jesús diciendo que lo principal que Dios quiere de nosotros es el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo, alguno desde nuestra cultura diría: bueno, ¿acaso se puede mandar a amar? El amor puede ser objeto de un mandamiento. Te mando a amar. Eso, bueno, quizás para entenderlo, podría ayudarnos mucho formular en pasiva ese mandamiento
del amor a Dios y al prójimo que hace Jesús. Y formulado en pasiva, pues más o menos sería así. El primer mandamiento es dejarse amar por Dios por encima de todo. Y reconocer el amor del prójimo hacia nosotros. Eso es puesto en pasiva. Solo quien ha experimentado el amor gratuito e inmerecido de Dios puede entender el mandamiento primero. Amarás a Dios con todo tu corazón. Si no has experimentado que eres amado por Dios gratuitamente, difícilmente entenderás ese primer mandamiento. Al igual, solo quien es sensible y agradecido a los demás, al prójimo, será capaz de amar al prójimo. Dicho de otra forma, el amor, antes que un mandato, es un don, una gracia que Dios nos permite experimentar. Es como una semilla que hace germinar en nosotros el amor, porque el amor es una respuesta siempre, es una respuesta. Pues bien, para entender esto, el amor antes que un mandato es un don y en el fondo siempre es una respuesta al amor de Dios y también al amor de nuestro prójimo, ¿no? Para ver cómo el amor de Dios y el amor de Dios y el amor al prójimo entre ellos se retroalimentan, podríamos decir que hay dos recorridos posibles. Ir del amor de Dios al amor del prójimo e ir del amor al prójimo al amor de Dios. Se puede hacer ese recorrido por las dos vías. De Dios al prójimo, del amor de Dios al amor del prójimo, sí, pues porque cuando conocemos el amor de Dios y como Dios es Padre de todos, y Dios ha entregado su vida también por nuestros hermanos, pues Él nos enseña a ser misericordiosos y amar a los demás. Cuando conocemos el amor de Dios, Él nos da todas las razones también para amar a nuestros hermanos. Pero también, como digo, puede ser el camino inverso. Cuando aprendemos a amar al prójimo, olvidándonos de nosotros mismos y sirviéndole y saliendo a su encuentro, haciéndonos disponibles a Él, superando nuestra tendencia egoísta, eso nos da la sensibilidad que necesitamos para poder descubrir a Dios. O sea que por las dos vías, ¿no?, podemos llegar a cumplir eso que Jesús, a vivir, a experimentar eso que Jesús hoy le responde al escriba, a esa gran pregunta que formuló. A una gran pregunta corresponde una gran respuesta. Estos 10 mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.